preguntaban con respecto a la reforma fiscal. Me gustaría comentar que justamente en el día de ayer, cuando el presidente hablaba en Cabo Rojo, cuando estaba inaugurando varias obras en la zona sur, le preguntaron sobre el tema. Y el presidente volvió a insistir sobre el hecho que desde la semanal, cuando presentaron la propuesta de modernización fiscal, se indicó que el gobierno estaba dispuesto a dialogar. Y en ese contexto entiende el presidente que justamente las vistas públicas buscan eso. Pero nosotros ayer tuvimos el placer de entrevistar a el vicepresidente, el presidente ejecutivo del CONEP, a el señor César Dargán. ¿Y qué decía César? Que ciertamente se dieron muchas reuniones con los diferentes sectores de parte del gobierno antes de presentar la ley de modernización. Por tanto, esto no era una sorpresa para estos sectores, aunque sí decía César que lo que se presentó es prácticamente lo mismo que había presentado el gobierno al iniciar las conversaciones. Por tanto, no hubo una aquiescencia del gobierno de las observaciones que hicieran los sectores. Pero ¿qué dijo ayer el presidente con respecto a las exenciones? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Que independientemente del plan del desmonte prácticamente general de las excepciones, el gobierno debe de respetar los derechos adquiridos. ¿Qué significa esto? Que si hay un proyecto turístico que recién se está instalando en Puerto Plata, por ejemplo, que estamos hablando de Punta Bergantil, y ya hizo los pasos para el tema del Confotur, no es que el año próximo, cuando se apruebe la reforma, se le va a quitar el Confotur. Así es. Sí. Si a usted está aprobado por Confotur en Punta Cana y le quedan 4 años, 5 años, porque hablamos de 10, que dice el Confotur, no es que a usted se le va a quitar inmediatamente. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque igual he escuchado, por ejemplo, al tema de las zonas francas, quejarse, y quizás con razón, cuando hablan de que van a tener que pagar un 27% cuando en la actualidad no pagan nada, estamos hablando del impuesto sobre la renta, pero ya las que están instaladas, que tienen ese beneficio, no es que inmediatamente se le va a quitar. El que ya tiene un derecho adquirido va a continuar con ese derecho adquirido. Y por eso es importante que sobre la mesa se amplíe la discusión, porque soy de las que cree que primero hay mucha gente que no está protestando porque no conoce el cómo le va a impactar, pero hay otros que protestan basándose en aspectos que tampoco es cierto que la ley de modernización fiscal le afecte. Entonces tenemos que poner sobre la mesa todos los temas, pero de manera transparente. Que los que reclamemos algunas afectaciones, las reclamemos sabiendo que realmente eso va a afectar, porque se utiliza mucho el tema para discursos de parte y parte, tanto de parte del gobierno, relativizando el asunto y minimizando lo que puede que no sea simple, como de parte de la oposición y de los sectores, cuando solamente están sangrando por la herida que le puede afectar. Wendy, tú tienes razón y quizá ha hecho falta que desde el gobierno expliquen eso, porque eso está desde un principio. Porque siempre se dijo, bueno, y es una especie de desmonte gradual. Si es así, es gradual. Sí, de las exenciones para el sector turístico. Ahora, ¿qué ocurre? Que Azona ahora lo que te ha dicho es, no, es que no se puede hacer ni siquiera el desmonte gradual. Que Azona le ha dicho, si se elimina, no llegarán nuevas inversiones. Pero yo decía hace 3 o 4 días que el presidente Luis Abinader, porque sus funcionarios no lo han explicado con esa de manera pero llana, que vayan la gente entiende. Pero que vayan a los medios. No, espérate, Mayone. El presidente tiene que hablarle al país. No son declaraciones. Mira, ayer lo dijo, estoy dispuesto a dialogar. Dijo, los incentivos no se van a eliminar de un golpe. El que tiene un derecho adquirido, es posible que haya un hotel que contrató sobre la base del sistema de Confotur un hotel a 15 años. Esos 15 años tú lo vas a agotar. Aunque la reforma hoy comience a eliminar exenciones. ¿Quién lo ha dicho eso? El presidente lo ha dicho. El presidente ha dicho que él, de todas esas reformas que se van a implementar, él no se va a beneficiar porque es a un futuro que muchas de ellas se van a implementar. Pero una cosa es que se diga es a un futuro y otra cosa es que se tome esos elementos que estamos hablando aquí. Claro, es que el presidente tiene... Porque no se ha hablado de tan claro con eso. En todos los conglomerados,
la gente espera siempre que el líder de ese conglomerado, en este caso el líder del país es el presidente Luis Abinader, que la gente espera que en algún momento le hable de manera didáctica, clara, llana, que lo entienda, Pero el presidente, para que tenga la confianza. Mire, el presidente lo está haciendo, el presidente pudiera convencerme a mí o a cualquiera de los que nos están viendo de que es necesaria la reforma. Pudiera decirme, a ustedes le están diciendo que las exenciones se van todas, pero no es verdad, porque lo que ocurre es que todo el que ha contratado con Confuturo le faltan 10 años, eso hay que cumplir esos 10 años. Todo el que le faltan, el que contrató a 15 años, va a cumplir 15 años. Eso va a entrar en vigencia en tal tiempo. Pero hay que explicarse de manera clara. María. Además, darle confianza a la gente y decirle las consecuencias de si no se hace la reforma, que esa es la clave. La clave de esto es las consecuencias y lo que usted puede perder. mire, el presidente, yo estoy de acuerdo que le habla a la población, que es la mayoría, pero el empresariado sabe. El presidente se ha reunido con ellos antes. Pero espérate, Mayuanés. Pero espérate, Oye. el empresariado lo sabe. El Sí. presidente se ha reunido varias veces con ellos. Y Dargan lo dijo aquí. No, pero- Ahora, a la población, sí, el presidente tiene que decir. Es que nosotros no votamos por los empresarios, Perdón, nosotros no, votamos no, pero perdón. fue El Abinader que se empresariado reunió. que tiene la vaina trancada. No, pero tú tienes razón, Mayuanés. tú tienes Espérate, el razón. Mira, empresariado que pero- tiene la vaina pero- trancada, que no quiere que le pero, quiten. Y el presidente se ha reunido varias veces con ellos. Y lo dijo Dargan aquí. sí. Ahora, a la población sí. Pero el empresariado, que no quiere que le pongan los impuestos, se ha reunido con ellos. Pero- Eso no es de ahora pero- que viene, pero, Mayuanés, que se viene hablando, ¿no? estamos Pero hablando cada, de mira, empresarios. cada sector. ¿Y de Se- quién es que mira, estamos? Ellos son los que no quieren. No, pero ¿Cómo que no espérate. estamos hablando del Pero es que- empresariado? es que- En mi caso, lo que yo entiendo, y por eso lo expresé Yo estoy de de esa acuerdo a forma, la población que el es presidente que le la gente hable. no entiende, pero la gente no lo entiende ni a favor ni en contra, me explico. La gente todavía no dimensiona el impacto real negativo que puede tener, pero tampoco sabe que muchas de las cosas que se han cacareado al final no tienen el resultado que se está diciendo. Pero ¿por qué yo digo La gente no lo sabe. ¿Por qué yo digo que hay que hablar a la población? A la población hay que explicarle para que la entienda. Primero, para que esté consciente de cuál es el impacto de si no se hace. Pero para que esté consciente cuando se intente manipular. ¿Y quién tiene que hablar a la población? Su El líder. gobierno. Ahora, con los empresarios, con los sectores sociales, hay que negociar y dialogar. Es otro escenario. Ahora, ¿pero qué ocurre en medio de todo esto? Que es verdad, cada sector empresarial ha dicho, no me toque, me voy a caer, nos vamos a hundir, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero ¿qué dijo César Gán ayer ahí? Yo le pregunté, César, pero yo noto un discurso que ustedes se han quedado en lo general y eso es inteligente de parte de ellos, porque es lo que están esperando, el escenario ideal para discutir. Él nunca quiso decir, hay que quitarme esto o hay No, que quitarme aquello. No lo dicen, ¿no? No, eso lo van a decir allí la comisión, cuando vayan y se sienten, o se lo han dicho ya, porque ya creo que se sentaron con ellos, cuando se sienten en la comisión, cuando se sienten con el presidente, la comisión, con el representante del gobierno, del Congreso y ellos, porque así es que se negocia. Ahora, son dos escenarios diferentes, el de los empresarios para negociar, porque tú estás afectando intereses, y el de la población, Eso es. que ¿quién representa a la población? ¿Quién representa? Dime tú. Bueno, el presidente es el ¿Eh? que tiene que defenderlo Mira, a la población. ¿Quién representa a la población? Hay que hablarle claro a la Y hay- población. Hay Mire, formas. Y de compañero. eso, la población te dice, cuando siente que la están afectando, te dice, mira, nos vamos a joder, te pudieran decir en términos llanos. Y te lo dicen de una forma, con los cacerolazos o con una marcha. Entonces tú tienes que comenzar a ver eso, para ver de qué forma tú le vas a responder, porque también eso tiene un componente político, pero además tiene un componente social. La gente sabe que si tiene que pagar 50 pesos más porque hay un impacto de la reforma, eso lo va a sentir, le va a hacer falta. Entonces tú tienes que decirle por qué se está haciendo. Pero mira, ahí... Y lo que está haciendo para que ellos luego sientan que valió la pena, pero tienen que hablarle claro. Y para eso el que tiene que hacerlo es el presidente. ahí- El presidente no puede dejarle eso solamente a los funcionarios. Él tiene que hacerlo. Yo voy a insistir siempre. El presidente tiene que hablarle al país. hay El presidente es el aspectos- líder del país. El presidente no puede permanecer simplemente hablando en la semanal y hablando donde le colocan un micrófono al frente. El presidente es el líder de la nación. Y Abinader, yo lo he visto pocas veces dirigiéndose al país de manera formal. Los presidentes, los líderes de una nación, le hablan a su pueblo cuando hay situaciones de crisis, cuando hay situaciones que te pueden destruir los avances que se han alcanzado en una nación. Hay aspectos que siempre podemos tomar en cuenta de otras experiencias. En derecho le llamamos el derecho comparado, que usted se sienta y hace un análisis de cómo aplica determinada regulación en otras jurisdicciones. Aquí
lo hemos hecho muchas veces por el tema de la reforma, la modernización fiscal, pero solamente hemos visto el tema de la presión tributaria y se dice que el país es uno de los que menos presión tiene. Pero habría que analizar qué genera esa presión y cómo llegamos ahí. Por ejemplo, con el tema del IPI, que es lo que más se ha discutido, porque quizás es una de las cosas que más de manera directa afecta a una clase media y que se desparramará para abajo inmediatamente, hay muchas fórmulas que han buscado otras jurisdicciones, en donde, por ejemplo, se le cobra el IPI dependiendo de la antigüedad de la propiedad. Y eso tiene sentido, porque no tendría usted que comprar una casa hace 20 años y que su casa le costó 2 millones de pesos. Usted vive ahí, hoy en día su casa vale 25, pero si usted la vende, pero usted vive ahí, usted no la va a vender. Sí. Pero probablemente, si fuera hoy en día, usted no tiene cómo comprar esa casa. Usted no tendría cómo comprarla. Entonces, en una propiedad que el valor que lo tiene sea por la plusvalía, por el tiempo en donde usted vive ahí, a lo mejor se está cayendo a pedazos la casa. O tú, Es solamente el o tú no solar. tienes con qué comer. Tú no tienes con qué comer, ¿me entiende? Entonces, no tendría mucho sentido que usted penalice a esa persona y mañana usted diga, no, pero usted es rico. ¿Tú sabes lo que pasa usted en le Lima? voy a cobrar Wendy, el 1%. ¿Tú sabes qué pasa en Lima? A mí me llamó la atención que fui hace 4 o 5 años a Lima a una actividad con una aerolínea, una actividad periodística. Y bueno, y íbamos a recorrer una zona, íbamos a las afueras, a un área histórica. Y me llama la atención que veo los edificios en gris y como con parche. Y le pregunto al guía, ¿y qué pasa que cuando uno se va alejando del centro de la ciudad, uno va viendo que la casa no la pintan? Y dice, no, lo que ocurre es que si las autoridades ven que la casa está muy bonita, pintadita, te cobran impuestos. Entonces, Oye, eso. Imagínate. Oye, no quieren ni siquiera pintarla para que no le cobren impuestos. ¿Qué pasa en China? Entonces, ¿qué me lleva a mí a razonar lo que tú dices? Quizás una persona que vive en las 6 de Capotillo hizo una casita block a block. Y esa casita quizás invirtió a través del tiempo 1 millón. Que esa casa hoy vale 7 millones, quizás vale 6 millones. Pero no te en vayas Capotillo, ahí. en el corazón de Capotillo. Pero no te vayas ahí, porque siempre entendemos, no, que los pobres, y tú asumes que el de Capotillo es pobre. Yo te voy a poner otro ejemplo. Vámonos al Mirador Sur. Casas que hizo en su momento el presidente Balaguer. Sí. Ahí hay personas muy adultas que viven en casas que la casa se le están cayendo encima. Que su costo Ahora, era 1 millón. Su costo era 1 millón. 1 millón de pesos. Hoy valen 6, 7. No, Y hoy tú la menos de 1 vendes. millón. Esa casa costaban 25,000 25 pesos. millones imagínese usted. fácilmente porque Vea, la venden. 25,000 pesos cuando la inauguraron. Pero le hablo de la actualidad. Ah, la actualidad. Si la sí. venden, prácticamente es como solar. Ujú. Te la venden en 20, 25 millones. Ahora, esos señores que están ahí probablemente no pueden pagarse ni su medicina. No lo resisten. ¿No lo resisten? No, claro. Entonces, ¿qué hacen en China, por ejemplo? En China empieza el impuesto a la propiedad en 2.5, pero las propiedades más viejas son las que menos pagan en base a ese tema del que te hablo. Entonces, Sí. vamos a buscar fórmulas en donde logremos un cometido, pero en Ahora, donde no, como dijo Dargan sí. ayer, en donde no acabemos con la estabilidad que tenemos. Pero de manera breve, también hay que resaltar algo que Gustavo trajo a la mesa y un invitado. Existe una disposición que establece que si tú tienes una sola vivienda de una persona de más de 65 años, tú no pagas No impuestos. paga. Ujú. No pagas IPI ni pagas nada. Si tienes Hay- esa hay- sola. si tienes y esa sola, vive en ella. hay una protección del Estado en esa dirección. Mire, Llegó la super